Bien, en el vídeo número 3 del tema 2, al final me puse a divagar y no concretar lo que ocurre según que la carga que origina el campo sea positiva, la que colocamos como carga de prueba sea positiva o negativa, en el sentido de analizar el sentido del vector intensidad de campo, fuerza, en qué sentido de potencial se mueve la carga, en fin. Entonces lo que he hecho, como continuación o siguiente vídeo número 4, crear un documento que lo tenéis en Classroom y que es este documento. Entonces paso a explicar lo que he hecho, ¿vale? Si consideramos una carga, aquí la he señalado con color rojo, Q mayúscula positiva, por lo tanto actuaría como una fuente de campo y las líneas de campo E salen todas de la carga positiva, ¿vale? Porque las cargas positivas son fuentes del campo eléctrico. Todos los vectores de intensidad de campo van hacia afuera, ¿vale? Bien, el potencial V1, el potencial V2 se calculan como K por la carga Q, que origina el campo, que es positiva, entre R1 y entre R2. Y la energía potencial en la superficie equipotencial V1 y V2 pues vendría dada por K por Q' entre R1 y K por Q' entre R2. Como la carga que crea el campo Q es positiva, tanto V1 como V2 tienen valores positivos. Y ahora, como son valores positivos, si yo aumento la distancia, porque desde Q hasta el punto 1 sería R1 y desde Q hasta aquí sería la distancia R2, si aumento la distancia, R2 mayor que R1, el cociente es más pequeño y es positivo. Por lo tanto, V2 es más pequeño que V1 cuando tengamos una carga positiva como creadora del campo eléctrico. ¿Vale? Y ahora viene lo siguiente, que es, ¿qué ocurre si yo tengo una carga positiva Q'? Una carga Q' positiva es repelida por la carga Q, que es la que crea el campo, por eso el vector fuerza va para allá. Y tiene el mismo sentido el vector fuerza que el vector intensidad de campo. Y entonces, como el vector fuerza apunta hacia afuera, la carga Q' se va a alejar y se mueve de la superficie V1 a V2, es decir, en el sentido decreciente o potenciales decrecientes, de V1 a V2. ¿Vale? Se mueve, por lo tanto, en el sentido ¿de acuerdo? Una carga positiva se mueve hacia potenciales decrecientes o en el sentido del campo E. ¿De acuerdo? Si crea el campo una carga positiva. Además, en este sentido, pone aquí que la energía potencial que es positiva, ¿por qué? Porque tanto Q como Q' son en este caso que estamos analizando aquí, en este punto, las dos son positivas. Q por Q' positiva, entonces si divido entre una distancia mayor, el cociente es más pequeño y va disminuyendo la energía potencial. Entonces, pues eso va de acuerdo con el hecho de que se repelen y buscan la situación de equilibrio, que es disminuir la energía potencial. Ahora, ¿qué ocurre si lo que tengo aquí en verde es una carga Q' cerca de una carga positiva, Q mayúscula, que es la que crea el campo? La carga Q' es atraída que es negativa, es atraída por la carga Q, que es positiva, vector fuerza hacia arriba, ¿no? Apuntando hacia la bola esta roja, pero el vector intensidad de campo sigue siendo hacia afuera. Ojo, porque el vector intensidad es la intensidad de campo que crea la carga que crea el campo, que era Q mayúscula. Y eso no lo hemos cambiado la carga de prueba, que por convenio siempre elegimos que sea positiva, pero ¿qué ocurre si es negativa? Lo que estamos analizando ahora con esta situación. Entonces, la carga Q' vemos que se acerca a la carga Q y pasa de un potencial V2 a un potencial V1, ¿vale? El potencial sigue siendo positivo los dos. Por lo tanto, V1 es más grande en este caso que V2. Es decir, una carga negativa se mueve en el sentido contrario al del campo E. El campo E va hacia afuera, lo vais para acá, ¿no? La fuerza va para arriba, por lo tanto se mueve en el sentido contrario al campo E, esa carga negativa. Y además, ese sentido contrario al del campo E, que es hacia afuera, ¿no? Saliente de la carga que crea el campo, que era positiva y por lo tanto es una fuente, en el sentido de los potenciales crecientes. De V2 a V1 aumenta el potencial.
pero sin embargo se sigue cumpliendo que la energía potencial disminuye al pasar de V2 a V1. ¿Y eso por qué es? Porque como ahora el producto Q por Q' es negativo, la energía potencial del par carga Q y carga Q' es negativa, porque este producto Q por Q' es negativo. Entonces, si yo divido al acercarse entre una distancia más pequeña, el resultado es un cociente en valor absoluto más grande, pero más negativo. Más negativo es más pequeño. La energía potencial disminuye al acercarse la carga negativa a la positiva y todo cuadra. ¿Vale? El segundo análisis es, ¿qué ocurre cuando el campo lo crea una carga Q negativa? Pues aquí lo tenemos. La carga Q es negativa y pongo los dos mismos casos, Q' positiva y Q' negativa. Ahora, el campo eléctrico apuntan, todas las flechas estas grises apuntan hacia la carga negativa, porque las cargas negativas son sumideros del campo eléctrico. ¿Vale? V1 y V2, igual que antes. Fórmulas iguales. Ahora, V1 y V2 son negativos en este caso. ¿Por qué? Porque V, el potencial, depende, la única carga que se tiene en cuenta es la que crea el campo. Y como es negativa, pues tanto V1 como V2 son negativas. Y V1 es más pequeña que V2, ¿por qué? A diferencia de antes, que era al revés, V2 era más pequeño que V1. ¿Por qué V1 ahora es más pequeña que V2? Porque al ser K por Q un producto te da un resultado negativo, si divides entre una distancia más pequeña, el resultado en valor absoluto es más grande, pero más negativo. ¿Vale? Más negativo, por eso V1 es más pequeño. ¿De acuerdo? Ojo con eso del tema del signo. Y luego ya procedemos a analizar qué le pasa a una carga positiva, Q' y Q negativa. Q' es positiva, esta negativa, la fuerza es atractiva y se mueve en el sentido del potencial decreciente. O sea, la conclusión esta de que la carga positiva se mueve hacia potenciales decrecientes es independiente de que la carga que cree el campo sea positiva o negativa. Ocurre lo mismo siempre. ¿Vale? Se mueve en el sentido del campo eléctrico, que es el sentido hacia adentro, digamos, hacia Q. Y en este sentido la energía potencial disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el producto Q por Q' es negativo y al dividir por una distancia R sub 1 más pequeña que R sub 2, el cociente es más negativo. En valor absoluto más grande, pero al ser negativo el resultado, eso es que la energía potencial va a disminuir al pasar de V2 a V1. ¿no? La conclusión es la misma, básicamente, que aquí, lo que pasa es que con sus matices. Sentido decreciente del potencial es como se mueve la carga Q' positiva. ¿Y ahora qué le pasaría a una carga negativa? Esta carga Q' negativa es repelida por esta Q negativa también, por eso la fuerza va hacia abajo. No es atractiva, sino repulsiva. El campo eléctrico sigue apuntando hacia la carga Q negativa, o sea, hacia adentro. Son sentidos opuestos y la carga Q' al moverse o querer moverse hacia afuera se mueve hacia V2 y V2 hemos dicho aquí que tiene un valor más grande porque es menos negativo, más cercano a cero, por eso es más grande. Entonces la carga Q' negativa, igual que pasaba en la situación anterior, se mueve hacia potenciales crecientes, como pone aquí, de V1 a V2. Se mueve en el sentido contrario al campo E. En este sentido, la carga Q', como se va a alejar de la carga Q, debe de eso ocurrir porque la energía potencial disminuye. ¿Y disminuye al alejarse? Pues sí, ¿por qué? Porque el producto Q por Q' es positivo en este caso, ya que tanto Q como Q' son negativas. Cuando tengo un resultado aquí arriba positivo, para que el cociente sea más pequeño, la distancia tiene que ser más grande. Por eso se aleja. Y disminuye la energía potencial. Luego, aquí se analizan los 4 casos que se pueden dar a la hora de decidir para dónde se mueve una carga, en qué sentido va el campo eléctrico, qué sentido va la fuerza, dónde hay más potencial eléctrico, dónde hay más o menos energía potencial. Primer caso, los dos primeros casos es carga que crea el campo positiva y coloco cargas de prueba o positiva o negativa a ver qué le ocurre a cada una de ellas en cada uno de los puntos, digamos, de la superficie equipotencial. De potencial V1 y V2, si se acerca, si se aleja. Y situación 2, la carga que crea el campo Q negativa
y qué pasa con Q' positiva y Q negativa a la hora de ver si se aleja, si se acerca, sentido de E, sentido de la fuerza, si va hacia potenciales crecientes, decrecientes, energía potencial hacia donde disminuye, etcétera, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis grabado en vídeo y tenéis el documento en PDF para que lo miréis y lo analicéis detenidamente las veces que queráis y necesitáis.